Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias, bien, bien. Me encanta saludarte y volverte a encontrar por estos canales. Estaba dando esperita a ver si se conectaban más personas, pero al parecer no vamos a tener más asistencia. Sin embargo, pues sí es importante poder desarrollar el encuentro y abordar los contenidos temáticos de esta fase número 3. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta segunda webconferencia en la cual, como te decía, vamos a abordar los contenidos temáticos de la fase número 3, en la cual estamos desarrollando un ejercicio de acercamiento a diferentes experiencias de políticas públicas y a su análisis sobre todo, un poco para poder comprender desde qué lugar se puede pensar la comunicación en términos no solo de ser objeto de generación de nuevas políticas públicas, sino también de ser un elemento transversal en políticas públicas que propicien la participación ciudadana, que propicien la promoción de la cultura. Entonces, vamos a dar inicio abordando uno de los textos que está sugerido allí en el campus y es el texto de Barcenas 2019, que se llama Índice de Potencialidad como referente para las políticas públicas de comunicación comunitaria. Entonces, un poco lo que empieza este texto de Bárcenas, lo que nos va a hablar es hacer un contexto sobre cómo en México las políticas de comunicación han estado históricamente marcadas por modelos muy centralizados y verticales. Y si nosotros nos ponemos a revisar en América Latina, digamos que esas políticas de comunicación han tenido esa particularidad, ¿no? Han tenido esa tendencia a estar muy vinculadas a proyectos de modernización del Estado, a revisar tal vez la comunicación desde una mirada un poco más determinista, más instrumental, desde el tema de los medios de comunicación. ¿No? Y pues lo que nos va a decir el texto es que esta forma de entender la comunicación lo que ha generado es justamente profundas asimetrías en el acceso a la palabra pública, especialmente en las comunidades más excluidas, las comunidades rurales, las comunidades indígenas y los sectores populares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se habla de políticas de comunicación en el entendido de que la comunicación está única y exclusivamente relacionada con los medios masivos de comunicación. Y no, como lo hemos venido dialogando, va mucho más allá, es un proceso mucho más transversal. En este escenario, pues estos diagnósticos oficiales se han construido principalmente desde esta mirada de los indicadores de cobertura, de infraestructura, de tecnología, que si bien es cierto son importantes en términos del acceso, la calidad de los equipos y la tecnología, pues no se reconocen o se desconocen, más bien se dejan de un lado esas formas locales de comunicación, ¿no? Esos sistemas comunitarios de comunicación, esas radios locales, esas prácticas culturales y esos lenguajes propios de los territorios que en última instancia lo que están promoviendo justamente allá de manera local, pues es ese tejido social, están afianzando y fortaleciendo el tejido social. Entonces, el texto nos empieza a hablar de un elemento muy importante y es el índice de potencialidad, ¿no? Que se relaciona con la necesidad de esos procesos de democratización de la comunicación y la reforma del Estado en México. ¿No? Donde se empieza a cuestionar cómo esta relación entre comunicación y ciudadanía, se empieza también a cuestionar esta mirada al modelo de desarrollo convencional o al discurso del desarrollo entendido desde la lógica de la infraestructura, de la innovación tecnológica, pero dejando de un lado
estos procesos comunitarios que también son muy, muy importantes, ¿no? Y entonces empieza a hacer un llamado a pensar la comunicación como algo mucho más amplio desde el cual se puede comprender e involucrar la participación ciudadana, ¿no? Entonces, este índice de potencialidad, nos dice el texto de Bárcenas, es una herramienta analítica y conceptual que nos va a permitir o les va a permitir allá a ellos identificar y visibilizar y comprender las capacidades que ya existen en el territorio. Entonces, normalmente una política pública, como lo veíamos en el anterior encuentro, normalmente se plantea desde una necesidad, desde un problema, desde una carencia. La propuesta que se hace con este índice de potencialidad es que se pueda plantear desde lo que ya hay, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar lo que ya hay? ¿Cómo se puede identificar, visibilizar esas capacidades que ya están en los territorios y que las comunidades están generando como parte de sus procesos de transformación social, ¿sí? Más allá de la lógica de la necesidad o del déficit o de la carencia, ¿no? Entonces, este no es un indicador técnico cerrado ni exclusivamente cuantitativo, sino es un enfoque que va a reconocer los recursos sociales, culturales, comunicativos y organizativos ya existentes. No es como que parte de la idea de que el Estado llega a las comunidades y le dice, es que para usted fortalecer sus procesos comunitarios, sus procesos de participación, ustedes deben hacer esto, esto y esto. No, se vaya y lo que se hace es empezar a identificar con la misma comunidad cuáles son esos recursos con los que ya cuenta. Va a valorar esas prácticas comunitarias, esos saberes locales y esas formas de relación social, ¿no? Va a permitir una lectura mucho más crítica del territorio, orientada justamente a fortalecer esos procesos participativos que ya existen, pero que de pronto necesitan ese respaldo y ese refuerzo para poder propiciar más participación y más autonomía de esas comunidades, ¿no? Y esto lo que busca es oponerse a esos modelos tradicionales de medición del desarrollo que van a reducir la realidad social a simples variables económicas, ¿no? O a simples variables de infraestructura o variables tecnológicas. No quiere decir que no sean necesarias. Por supuesto, si en una comunidad, por ejemplo, no hay acceso a Internet, y para que la comunidad pueda generar procesos de acercamiento a prácticas de comunicación digital, requieren el acceso a la infraestructura para tener el Internet, maravilloso. Está muy bien que se puedan implementar planes, programas, proyectos que conlleven a ello, ¿no? Pero digamos que también lo que se plantea acá es también partir del hecho de que no es que las comunidades no tengan ya unas propuestas o no tengan ya unas iniciativas, al contrario, cómo se pueden potenciar esas iniciativas ya existentes. Esta idea del índice de potencialidad va, digamos que desplaza esa lógica de la carencia en las políticas de comunicación, ¿no? Este índice propone que las políticas no se diseñan a partir de lo que falta, sino de ese reconocimiento de las capacidades comunicativas que ya tienen las comunidades, como sus redes, sus prácticas, sus lenguajes y sus formas de organización. Como marco de referencia, este índice de potencialidad puede impulsar políticas que reconozcan a las comunidades como productoras de sentido y actores políticos, ¿no? No solo como receptores de un mensaje o de servicios comunicacionales, sino como ellas mismas generadoras de sus propios procesos de comunicación, ¿no? Entonces, se entiende aquí la comunicación como esa dimensión estructural del cambio, de la transformación, por lo que las políticas públicas deben fortalecer esos procesos de diálogo, de participación y de construcción colectiva en lugar de limitarse a enfoques instrumentales o mediáticos, ¿sí? No se puede reducir solo a lo instrumental. El elemento instrumental es importante, no hay que dejarlo de un lado, pero no es lo único. Listo, entonces aquí vamos a... bueno, esta diapositiva me quedó repetida. Entonces, esa es la propuesta del texto de Bárcenas, que hace un análisis de ese índice de potencialidad como un referente para empezar a pensar las políticas de comunicación, no dando respuesta a una necesidad o a una carencia, sino dando respuesta al fortalecimiento de procesos comunitarios y locales ya existentes desde la comunicación.
Esto lo que va a potenciar es justamente políticas que promuevan la democratización de la palabra, algo tan importante donde las personas, donde se puedan promover procesos de participación ciudadana, donde las personas se puedan enterar de lo que ocurre en su contexto, en su barrio, en su comunidad, en su vereda, que puedan esas mismas comunidades también ser autogestores tal vez de acciones de transformación, ¿no? Y que alrededor de la comunicación, siendo la comunicación ese elemento transversal, pues se puedan generar iniciativas de colectivas de transformación social. Ese es el texto de Bárcenas, que nos habla de una experiencia, de las experiencias que se han venido reflexionando desde esta mirada crítica, desde esta teoría crítica de la comunicación alrededor de las políticas públicas de comunicación en México, ¿no? Entonces, aquí ahora vamos a hablar de un texto de Cuberos y otros autores, 2019, es un texto que se llama Las tecnologías de la información y la comunicación como mediadores de políticas públicas para la reducción de la pobreza en 2 municipios fronterizos entre Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces, las tecnologías como mediadoras de políticas públicas. Entonces, aquí el centro no es la comunicación, sino cómo las tecnologías pueden ser facilitar el acercamiento a políticas públicas que mejoren las condiciones de pobreza de unas poblaciones, ¿no? Entonces, estas tecnologías de la información y la comunicación parten de entenderse como esas herramientas o esos canales que son examinadas no solo como unas infraestructuras, sino como mediadoras, ¿sí? Que buscan impactar tecnologías que son mediadoras para dar a conocer las políticas públicas que buscan impactar a una comunidad, reducir desigualdades y a su vez ampliar el acceso a información útil para la población en situación de pobreza. Entonces aquí se va a encontrar la utilidad de las TIC no como centro de una política, sino como mediadora de esa relación que hay entre las políticas públicas y las poblaciones más vulnerables, más pobres, ¿no? Entonces, parte el texto de Cuberos de decir que las tecnologías, y eso es, digamos que algo que es muy importante que nosotros en comunicación debemos tener en cuenta, es que las tecnologías no son herramientas neutrales. ¿Por qué no son herramientas neutrales? Porque recuerda que las tecnologías, las grandes empresas de tecnología, las redes sociales, las plataformas tecnológicas, son empresas mediáticas al fin y al cabo que tienen unos propietarios, unos dueños que además tienen unos intereses, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para que de pronto no caigamos en esa idea, como dice Alejandro Barranquero, ciberoptimista, de que todo lo que ocurre en las redes es así súper espectacular y entonces todos podemos comunicarnos y todos podemos acceder y todos estamos accediendo a toda la información. Eso no es tan cierto. Sin embargo, es una herramienta que permite que las personas accedan a la información relevante, en este caso particular, sobre programas públicos para la reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, esta provisión de información mediante las tecnologías contribuye de alguna manera a acortar esa brecha digital, ¿no? El hecho de que una persona pueda acceder en una población vulnerable a información sobre cómo puedo yo acceder a un programa que me beneficie en mi condición de vulnerabilidad, pues nos va a permitir que esa persona no solo se informa, sino que pueda acceder a posibilidades de mayor inclusión en la sociedad y de participación como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces, este acceso a esta información pública por vías tecnológicas va a fomentar de alguna manera que los ciudadanos se apropien, se empoderen, que tomen iniciativas en términos de sus propios derechos, en términos de acceder a oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, a mecanismos de participación social. Entonces, son una herramienta que pueden llegar a ser importante, para difundir y para divulgar información, ¿sí? Y no, para nadie es un secreto que las tecnologías
están facilitando que tal vez las personas se enteren de cosas que por los medios tradicionales no pueden enterarse, ¿sí? Se están volviendo en el medio de comunicación o en la herramienta de comunicación por excelencia, las tecnologías. Y todas las plataformas que dependen de estas tecnologías se están volviendo en los canales de comunicación por excelencia, porque no podemos decir que todos, pero sí una buena parte de la población mundial tiene acceso a plataformas tecnológicas. No podemos decir que en Colombia hoy todo el mundo tiene internet, que todo el mundo tiene un celular, pero sí una buena parte de la población. Entonces, aquí es importante entender que las políticas públicas no se agotan en su diseño normativo, sino que se concretan en la medida en que la información llega efectivamente a la ciudadanía. Entonces, las tecnologías empiezan a ser allí una herramienta muy importante para que la gente conozca, porque ¿qué sacamos que haya una política pública de comunicación comunitaria si la gente no la conoce, si la gente no sabe que esa política le puede favorecer de alguna manera, que los programas que se desprenden de esa política pueden propiciar de alguna manera que su comunidad se favorezca, ¿no? Entonces, estas tecnologías van a actuar como esas mediadoras, nos dice Cuberos, entre el Estado y la población, condicionando el acceso, la comprensión y el uso de los programas orientados a la reducción de la pobreza, ¿sí? Una política que no comunica adecuadamente, pues tiende a perder eficacia. Si una política no es comunicada, si no es conocida por la mayoría de la población que va a ser beneficiaria de esa política pública, pues no tiene sentido. Entonces, una manera, una herramienta que puede llegar a ser muy útil es justamente el uso de estas tecnologías, ¿no? Puede ayudar digamos que en contextos de pobreza, puede ayudar a divulgar, ¿no? Sin embargo, también la política puede llegar a enfrentar límites estructurales cuando no se considera la brecha digital. Entonces, por ejemplo, hay una política pública que favorece a unas comunidades indígenas, pero resulta que esas comunidades indígenas o campesinas no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, si no se considera la brecha digital para que como un factor en términos de cómo se puede llegar a afectar la comunicación de la política pública, pues digamos que se incurre en un error, ¿no? Entonces, justamente cuando se forma una política para comunidades vulnerables, pues es importante que se pueda revisar cómo es que las personas de esas comunidades se informan alrededor de una política pública, cómo la están conociendo, tienen acceso real a la tecnología, a los medios para poderse informar, ¿sí? Porque pues si no, entonces pues estaría incurriendo también en un ejercicio de doble exclusión. Entonces, doble exclusión ya por el hecho de pertenecer a una comunidad históricamente excluida, una comunidad campesina, una comunidad indígena, pero además de eso, doblemente excluida por no poder acceder a los beneficios o a los programas o a los proyectos que hay que los pueda llegar a favorecer por no contar con los canales a través de los cuales acceder a la información sobre esos planes y programas, ¿no? Entonces, este texto nos hace ver que aunque las tecnologías nos pueden facilitar la difusión de información, la política pública debe mantener un carácter predominantemente unidireccional, ¿no? Entonces, la comunicación se debe orientar más a informar que a promover el diálogo, ¿sí? Digamos que en esta mirada, en esta reflexión que está haciendo Cuberos, lo que se identifica es que la comunicación está más orientada a informar que a propiciar un diálogo. Entonces, ese es un elemento que también hay que entrar a analizar, porque la tecnología, las TIC nos pueden no solo posibilitar la información, sino que también nos pueden posibilitar propiciar la participación, la retroalimentación de la comunidad, la participación ciudadana, ¿no? Entonces, digamos que es importante que se entienda no como un canal unidireccional, sino que sea un canal más bien horizontal a través del cual la comunidad pueda participar. Pero para ello, ¿de qué requerimos? De la voluntad de quien formula la política para que eso sea así. Digamos que quien formula la política y la comunica, pues en parte cumple, ¿no?
pero sería mucho mejor o mucho más óptimo si además de formular la política y divulgarla, puede recibir una realimentación de parte de la comunidad. Y esto es algo que normalmente no ocurre, lo decíamos la vez pasada, normalmente las políticas públicas vienen así, de manera vertical, de manera unidireccional. Se crean las políticas públicas sin escuchar a la comunidad. No se tiene en cuenta o se tiene en cuenta únicamente para comunicarle, nada más. Y finalmente está el texto de SAES que habla de políticas públicas de comunicación y participación ciudadana desde el caso de la televisión digital en Chile, ¿no? Entonces, en Chile, digamos que lo que nos cuenta este texto es que la política pública de televisión digital en Chile se plantea como una oportunidad para poder democratizar la comunicación, ¿sí? La transición a la televisión digital terrestre en Chile fue presentada desde el discurso estatal como esa oportunidad para ampliar la diversidad de contenidos, el pluralismo informativo y la participación ciudadana en el sistema comunicacional, ¿sí? Aunque la política pública incorpora ese lenguaje de participación ciudadana en la práctica, nos dice el texto de SAES, en el análisis que se hace, es que los mecanismos de participación realmente fueron limitados, fueron más de información que consultivos, o sea, fueron poco vinculantes, lo que realmente redujo la incidencia real de la ciudadanía en las decisiones sobre esta televisión digital terrestre, ¿no? Entonces, este análisis lo que nos muestra es que la política de televisión digital estuvo más bien centrada en aspectos más técnicos, normativos y de mercado, que es, digamos, que la crítica que hace el primer texto del índice de potencialidad, que normalmente las políticas se centran en esos aspectos más técnicos que otra cosa, ¿no? Dejando en un segundo plano la comunicación como derecho y como proceso social. Entonces aquí, digamos que la participación ciudadana fue entendida más como desde el ejercicio de la legitimación, es decir, que con el hecho de que la comunidad conozca la política, ya con eso mi política tiene legitimidad y no como un ejercicio de construcción colectiva donde yo involucro a la comunidad, ¿no? Entonces, lo que nos dice el texto es que estos espacios para la construcción de esta política funcionaron más como espacios participativos, estos espacios funcionaron más como instancias de validación de decisiones previamente tomadas que como procesos de construcción colectiva de la política de comunicación, ¿no? Y entonces esta experiencia lo que revela es las dificultades del Estado, que tiene el Estado en América Latina para avanzar hacia políticas realmente participativas, ¿no? Justamente debido a la concentración de ese sistema mediático, a los intereses económicos y políticos que no se nos pueden olvidar y que siempre van a estar jugando un papel allí determinante, y a esa debilidad del enfoque de derechos y la escasa articulación con las organizaciones sociales y comunitarias. Entonces ahí vemos cómo, si bien es cierto, aparentemente desde el discurso tenía una buena intencionalidad la política y promovía y promocionaba la idea de una participación ciudadana más activa, realmente lo que se evidencia desde el análisis de la autora es que no hubo una real participación ciudadana. La comunidad participó fue para que se le informara sobre lo que ya se había decidido, pero realmente no fue involucrada. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir una experiencia que es bien interesante y es una experiencia nuestra, que pues ha ocurrido acá en Colombia a inicios del año 2000 y es la política pública distrital, me refiero distrital a Bogotá, de comunicación comunitaria. Esta fue una política pública que se empezó a formular en el año 2003 en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón bajo el programa de gobierno Bogotá sin indiferencia. Se empezó a formular en 2003, pero realmente la empezó a ejecutar en el 2007 durante el gobierno de Samuel Moreno. Esta política tiene una cosa bien interesante y es que fue una política que fue formulada
desde los mismos sectores de medios comunitarios y alternativos. Ellos fueron los que llevaron la propuesta de propiciar una política pública distrital de comunicación comunitaria. No se dio como normalmente se da la política pública, y es que es el gobierno de turno o la instancia de turno, la entidad relacionada con el tema que dice, esta es la necesidad, estas son las acciones, así se debe generar norma. Aquí fue al contrario, fue la comunidad la que tocó a las puertas de la alcaldía, digamos que estuvo receptiva y se propiciaron unas mesas de trabajo, duraron 4 años en la formulación, y esas mesas de trabajo contaron con la participación de representantes de los medios de comunicación comunitaria y alternativa de todo Bogotá, el gobierno local, la ciudadanía y la academia, ¿sí? Y lo que se buscó con esta política pública es poder propiciar planes, programas y lineamientos para el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos en términos de formación, presupuesto y gestión. Entonces, al lado izquierdo de la imagen, bueno, está un poquito pixelada, pero hay un texto del profesor Jaylor Espinel, que es politólogo de la Universidad Nacional, docente universitario, quien escribió un libro que se llama Entre el optimismo y la incertidumbre, que hace un análisis de esa política pública. Un poco para poder ver, pues, digamos que siendo un ejercicio tal vez sui generis en términos de política pública en nuestro país, él quería conocer desde adentro cómo fue que se formuló, pues porque le pareció y consideró muy interesante poder indagar cómo fue que pues, se dio todo el proceso de formulación de la política y bueno, ¿en qué quedó? Es una política que ya va a cumplir, ya tiene más de 20 años pues que él hace un análisis bien interesante. Entonces, a continuación, voy a compartir un video que el profe amablemente me ha compartido alrededor de su libro, en donde nos va, digamos que de alguna forma, a hacer un breve resumen del contenido del libro para contarnos cuáles fueron, digamos que, como los aciertos y los desaciertos de la política pública, porque si bien es cierto, es un proceso bien interesante que hay que destacar, pues no todo fue color de rosa. Hay que hablar de aciertos, de todo lo positivo, pero también de las cosas que tal vez pudieron ser mejor. Entonces, a continuación, quiero que veamos el video del profesor Espinel y ya volvemos. Un saludo muy especial para todos las y los estudiantes de los cursos de la profesora Paola Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Me referiré rápidamente a algunos aciertos y desaciertos de la política pública distrital de comunicación comunitaria, que trabajé en un libro que realizamos en el 2011 a propósito de esta política pública tan importante. A pesar de que la política pública distrital de comunicación comunitaria integre algunas prácticas gubernamentales y de participación, en mi opinión, no deseadas, es una política pública positiva que, una vez evaluada, puede ser fortalecida e impulsada, principalmente porque responde a una realidad que exige ser democratizada. Como se dijo a lo largo de ese libro, hoy la cultura, la comunicación son campos de contienda que deben ser acompañados por el distrito y en consecuencia intervenidos a favor de los intereses colectivos. La política pública distrital de comunicación comunitaria es positiva, entre otras, por las siguientes razones. La primera, porque reabre el debate de la comunicación en función del desarrollo social de las naciones. Además, reconoce que la comunicación y el flujo de la información plural y diversificada es importante para la democracia. Tercero, porque legaliza la función social de la comunicación comunitaria y además dota de reglas y posibilidades a los comunicadores y comunicadoras comunitarias para el desarrollo de estas actividades. Una quinta razón que hace positiva la política es que provee del conocimiento del entorno sociopolítico y del ejercicio del poder para el acceso a la información pública y de interés común.
También se resalta la posibilidad de monitorear el espectro público, las posibilidades de control social y las veedurías ciudadanas desde el ámbito de la comunicación, y también porque forma plataformas de diálogo y debate claves para la democracia como medios de comunicación alternativos, voces en últimas alternativas. Entre otras también porque genera posibilidades de comunicación para los grupos minoritarios, en la medida en que permite la gestión del acceso de estos grupos a los medios de comunicación. También, entre otras, porque posibilita alternativas diversas a la recepción de medios que nos ofrecen los grandes medios de comunicación, y aunque fue de manera consultiva, permite acceder a espacios para opinar sobre la toma de decisiones, definición de planes y políticas públicas del sector en la comunicación pública, como el Consejo y la Mesa Distrital de Comunicación. No obstante todo lo anterior, durante el periodo que investigué, que fue del año 2003 al 2009, la política pública distrital de comunicación mostraba indicios de estancamiento, situación que generaba incertidumbre e inconformidad en el sector de medios comunicativos participantes, incertidumbre sobre la subsistencia de la misma durante lo que quedaba de la administración en aquel entonces de Samuel Moreno y sobre todo de cara a las futuras administraciones. La inconformidad entonces se daba por el incumplimiento de la administración a las promesas y expectativas generadas en toda la fase de construcción y que en la implementación lo estancó. Estancamiento que se da producto también, pues, al parecer, de la tensión aún irresuelta, un divorcio de intereses entre los factores sociopolíticos e institucionales que han caracterizado el proceso y las lógicas neoliberales y neoinstitucionales presentes a lo largo de las fases de la política pública. Relativa a esta primera razón, pues la coexistencia entre el interés cada vez mayor de la ciudadanía por insertarse en la esfera pública mediática y la necesidad institucional por aprovechar estos medios en función de la gestión pública y la gobernabilidad, hacen en últimas que esta política sea un campo permanente de interacción, de lucha, complejo y problemático. A su vez, desde esta mirada, las lógicas neoliberales y neoinstitucionales que se ven en la participación son responsables también del mismo estancamiento, ya que éstas conciben a la comunicación comunitaria como una práctica social que debe ser institucionalizada de forma instrumental, generando así una ralentización de la política pública para este periodo estudiado. Para finalizar, la política pública distrital de comunicación, de todos modos, es una herramienta vital que debe ser constantemente fortalecida, revisada, acompañada por los distintos sectores sociales, defendida en su carácter de independencia y autonomía, pero obviamente con el apoyo de las alcaldías mayores y las alcaldías locales para acompañar estos procesos en términos democráticos, en términos de respeto a la autonomía de los medios comunitarios y en una perspectiva que le permita a estos también una posibilidad de incidir en lo local, de acompañar planes, programas y proyectos que puedan ser ejecutados por estos medios de comunicación, que en últimas permiten ser un enlace comunicativo con la sociedad y la ciudadanía. Un saludo muy especial para todos y todas, y bueno, muy abiertos a participar en futuras ocasiones. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, entonces en el video del profe Espinel lo que vemos es que si bien es cierto, bueno, hablando primero de los elementos y de los factores positivos de la política, digamos que hay dos elementos que yo destaco en el análisis que él hace y es el hecho de promover espacios colectivos de participación de estos procesos comunitarios que quedaron institucionalizados, como es el Consejo Local de Medios Comunitarios, los consejos locales y la Mesa Distrital de Medios Comunitarios, que también de alguna manera se lleva al espacio de lo local. ¿Por qué? Porque eso ha permitido pues que no solo desde lo distrital, sino desde lo local, pues estos procesos comunitarios generen espacios de diálogo, de encuentro, de debate, que por supuesto, como lo dice el profesor Espinel, no son fáciles, que por supuesto siempre van a ser espacios de conflicto. Digamos que por experiencias que yo he conocido de cerca de estos procesos, particularmente de mesas locales de comunicación comunitaria, hay muchos intereses alrededor de, por ejemplo, de
de quiénes son o cuáles son los medios que normalmente tienen mayor favorabilidad para tener presencia en el escenario mediático local y cuáles son los que tal vez al no ser tan conocidos siempre se van a quedar relegados. Sin embargo, siento yo que ese es uno de los avances más positivos que hubo en relación con esta política pública, que como lo decía, fue una política que surge propuesta desde los mismos líderes de estos procesos de comunicación comunitaria alternativa. Sin embargo, pues no escapan también a esta lógica neoliberal que pues de alguna manera es promovida desde los gobiernos, desde el Estado, en el cual se ve una política pública como una forma de institucionalizar lo comunitario. Y tal vez muchos procesos comunitarios realmente es a eso a lo que más temor le tienen, ¿no? A ser, digamos que, estandarizados de acuerdo a unos lineamientos, de acuerdo a a unas directrices más gubernamentales que a veces tal vez no reconoce las necesidades propias de estos procesos locales e intentan que todas cumplan con unas condiciones y unas directrices exigidas para recibir apoyo, para recibir financiación, para acceder a ciertos beneficios, ¿no? Entonces, esa es como la lógica a la que infortunadamente los procesos comunitarios, no solo en la comunicación, sino en todos los procesos comunitarios, se ven expuestos cuando en esa interlocución con el gobierno o con el aparato estatal de alguna manera pues se empiezan a reflejar como esos intereses por que estos procesos comunitarios empiecen a funcionar como X institución del Estado les dice que deben funcionar y no obedeciendo a sus propias lógicas. Eso es tal vez lo que más genera allí pues esta tensión. Ahora quiero que hagamos un video muy corto el señor Raúl Benítez. El señor Raúl Benítez es un líder comunitario en la localidad de Suba, en Bogotá, que hizo parte del grupo de líderes de medios comunitarios que participó en la formulación y que fue de los que llevó la iniciativa a la alcaldía de Bogotá y que también años después, ya unos años después de formulada la política, pues ya, como lo decía el profesor, como que entró en una etapa de ralentización, como que se quedó estancada, pues ellos también hacen su ejercicio crítico y autocrítico alrededor de qué hizo falta y cómo se podría llegar a reformular esa política pública. Según lo que él cuenta, estaban en ese proceso. Entonces, escuchemos la experiencia de don Raúl Benítez. Hola, muy buen día. Soy Raúl Benítez, miembro de la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria en representación de las ONGs dedicadas a esta actividad y también presido la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de la localidad de Suba. ¿En qué estado se encuentra la política pública en este momento? La política pública de comunicación comunitaria y alternativa está en este momento en un proceso de reformulación de varias de sus líneas de trabajo y de acción que se vienen desarrollando. Igualmente se está retomando allí un replanteamiento de las definiciones, particularmente en cuanto a la comunicación comunitaria y en cuanto a lo alternativo en términos de comunicación. Ha sido un tema de discusión que se ha llevado allí a la mesa distrital, pero que se viene recogiendo a través del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, IDEPAC, todo un proceso de construcción o de reconstrucción de esta nueva política pública de comunicación comunitaria con el propósito de hacer los ajustes del acuerdo 292 del 2007 para que mediante un decreto se adopte nuevamente esta política, pero trazando unos nuevos lineamientos y unas nuevas orientaciones que contribuyan pues a desarrollar también la comunicación comunitaria como un proceso social que esté
fundamentalmente apoyado con recursos de financiación del Estado, o sea, que la administración distrital asuma también el compromiso de financiar y de promover muchas iniciativas que se proyecten desarrollar en todas las localidades de Bogotá. Esto pensando en la posibilidad de que mediante el apoyo de la Secretaría de Cultura, también mediante el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y a través del sector del gobierno que encabeza, en este caso, pues del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, se pueda llevar a cabo una serie de iniciativas y proyectos en comunicación comunitaria, entendida como un proceso. Esta política pública es de comunicación comunitaria, no de medios de comunicación. Entonces es importante hacer una diferenciación entre las dos cosas, porque los medios de comunicación en Colombia están ampliamente regulados, tienen una amplia legislación. Algunos sectores, miembros de la comunicación comunitaria, están promoviendo una iniciativa que busca establecer una ley de tercios, que se desarrolle desde el Congreso de la República una ley de tercios, con el propósito de que la tercera parte de los presupuestos que las administraciones en cualquier nivel territorial quieran hacer en los medios de comunicación, una tercera parte sea para los medios comerciales, una tercera parte para los medios de interés público y una tercera parte para los medios comunitarios y alternativos, emulando un poco el modelo que existe en Argentina. Han venido promoviendo esa idea, pero pues aún falta mucho por definir. Ese asunto pues implica tramitar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que establezca y modifique de manera fundamental los métodos o las formas de financiación y de la forma de apoyo o de aporte por parte de los gobiernos, tanto en el nivel nacional como en el nivel departamental y municipal, de los recursos que se orientarían a financiar iniciativas de comunicación en particular y de difusión y divulgación, ¿no? En ese estado está la política pública. Esperamos que ustedes puedan tener un poco más de desarrollo de este tema. En la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria nos acompaña el profesor Luis Carlos Rodríguez. Él es profesor de la Universidad Minuto de Dios y representa a las universidades y facultades de comunicación social, ciencias sociales, humanas, que tienen representación en la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria. Entonces, allí de la mano con el profesor Luis Carlos Rodríguez, venimos impulsando pues estos cambios y estos ajustes en la política pública. Espero que haya sido muy útil esta información. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bueno, y entonces aquí veíamos el análisis sobre la política ya desde uno de los líderes que hizo parte de la formulación y que sigue haciendo parte activa como de estos procesos de interlocución y diálogo, ¿no? Entonces se empezó a identificar la necesidad de contemplar de manera mucho más directa el tema presupuestal, porque los medios comunitarios en Colombia o en Bogotá, para hablar del caso concreto, pues no tienen de alguna manera en esa política algún tipo de apartado que de alguna manera promueva el apoyo presupuestal para estos medios. Y el problema más grande que tienen estos medios es justamente el tema de su gestión económica, ¿sí? Muchos de ellos tienen que ver comprometida su independencia para poder permanecer, para poder existir, ven comprometida su independencia teniendo que hacerle prensa a las alcaldías locales, ¿no? Y eso pues trae justamente pues unas implicaciones en términos de no se puede criticar a la alcaldía, no se puede hablar, no se puede pues cuestionar o mostrar algo que vaya en contra del gobernante de turno, ¿no? Y eso pues obviamente que pues los va a afectar. Y justamente la propuesta de los medios comunitarios es ser una propuesta alternativa de comunicación que pueda ser objetiva, que pueda ser independiente, ¿no? Sin esta financiación que pudiera venir desde el gobierno nacional, pues para muchos es prácticamente imposible
subsistir, porque sea el medio que sea, pues mantenerlo, así sea una emisora digital, pues hay que pagar internet, hay que pagar luz, ¿no? Y la gestión de un medio, pues tiene unos presupuestos que son necesarios para su funcionamiento. No sé, Alejandro, si tú quieres agregar alguna cosa alrededor de estos diferentes análisis que hemos visto sobre las políticas públicas de comunicación, la incidencia de la comunicación en las políticas públicas. Listo, profe. Yo tenía una pregunta sobre uno de los artículos de las referencias bibliográficas a leer. Era sobre la propuesta o sea, sobre el esquema de argumentativo de Aucoin, que está en el texto, permítame, análisis de políticas públicas, discurso y comunicación, estudio comparado de metodologías cualitativas. Está un poco confundido en esa porque se explican, o sea, primero se explica como en tres letras CCA, conclusiones, como una A, punto y coma, conclusiones y argumentaciones, y yo me vi un poco confundido porque como tal sencillamente es un esquema de poner como que a qué parte y la parte de autores y la prioridad, pero no, o sea, ahí sí me sentí un poco, no sé, o sea, no, siento que no, esa parte no la terminé como que de captarla muy bien, entonces o sea, quisiera un poquito más de profundización en ese tipo de esquema. Si se puede, si no, No, dame un si estoy segundo porque confundido. estoy tratando de abrir aquí el artículo. Ese artículo, pues digamos que nos habla, es de una metodología, ¿sí? De estudio comparado de metodologías cualitativas sobre políticas públicas, ¿no? Pero no te entiendo exactamente cuál es la pregunta. O sea, sencillamente, no, sencillamente es que estaba un poco confundido sobre la de la USIN. Es que como tal ese método de la AACC, como tal, ¿cuál es ¿qué? O sea, el objetivo. O sea, entiendo que es como un esquema, Sí, o sea, como tal que la argumentación, o sea, o sea, como al momento de transcribir me queda un poco difícil de procesarlo, entonces me gustaría un poco más, una explicación un poquito más, de pronto, no sé, ¿cómo podría decirlo? Porque no sé si de pronto estaré confundido con algún término, pero eh, como tal es el manejo de la estructura. Entonces, sobre todo con la y punto, o sea, porque sí entiendo de que aquí como que en la primera parte discutir las aseveraciones y después justificaciones y presunciones y la tercera de explicar lógica informal, o sea, Em, pero o sea, como tal, o sea, con la ACC me sentí un poco así como confundido, o sea, digamos, conclusiones, argumentos y la A.C no la terminé de captar bien. Discúlpeme si ahí sí no, yo también estoy tratando de interpretarlo porque no lo conozco, o sea, no conozco el esquema, pero según lo que entiendo acá es que estoy viendo el cuadrito al que tú estás haciendo referencia y él muestra un esquema que entiendo yo, tiene con que, la primera entiendo yo que tiene que ver con las aseveraciones. ¿Mm? El segundo tiene que ver con las justificaciones y presunciones y no, tendría yo que analizar un poquito más el texto porque ese esquema no lo conozco. ¿Para qué te voy a decir mentiras? ¿Sí? Ok, profe, no hay problema. No, pero entonces hagamos una cosa, déjame pues también intento como hacer una interpretación del texto, porque lo que tú me estás diciendo es que no comprendes el esquema, ¿sí? Sí, señora.
pues por lo que, sí, así es como esa partecita que sí me quedó como un poco sonando y no me terminó así de como de cuadrar bien las ideas. Ujú, Y ya, pues ese es como el único así que ya, pues ya con los demás textos, con los otros análisis, el de México y el de Chile, ajá. sí puedo entenderlo y gracias a ya la sustentación que usted hizo al principio, ya pude entender muchísimo mejor los textos, pero con ese sí fue que tuve esa ligera ligera, así, esa confusión nada más, pero no, ya el resto sí, ya los textos estuvieron bastante bien explicados y con su explicación ya se entendió mucho mejor. Vale, listo. Hagamos una cosa. ¿Tú de qué grupo eres? Ya le digo, profe, este, yo estoy en permítame, em, dale, ya abro yo estoy en el grupo. Yo estoy en el grupo 402-87449, raya al piso 2. En el grupo 2 estás tú. Sí, Sí, señora. entonces déjame, yo reviso el texto, porque entiendo yo que es un método de análisis de las políticas públicas, el que Sí, señor, método de están análisis. estudiando. Exacto. Entonces déjame, yo reviso el esquema bien con calma y lo intento interpretar y te comparto en el grupo, en el foro, como los elementos que yo identifique para poder como desentrañar el esquemita. ¿Te parece? Sí, señora. Muchísimas gracias, profe. Vale, no, con mucho gusto. Bueno, y entonces como para ir cerrando, entonces el recordatorio sobre qué es lo que debemos hacer, realizar la lectura de los contenidos, reflexionar sobre la comunicación como mediadora de políticas públicas desde la acción comunicativa y cultural. Entonces ya no solo desde la comunicación como tema de política pública, sino de la comunicación como un campo que puede ser mediador en el desarrollo de políticas públicas en cualquier tema, ¿no? Elaborar una matriz de análisis individual que compile y analice 3 políticas públicas implementadas en el campo de la comunicación y la cultura, compartir los avances en el foro, realizar comentarios a los compañeros, eso es súper importante porque recuerda que la rúbrica evalúa esa participación, no solo participar con tus aportes, sino poder realimentar a tus compañeros. Pues yo entiendo también que si no hay participación, pues no puede haber realimentación, pero la idea es poder promover ese diálogo y se debe entregar la matriz individual en formato PDF en el entorno de evaluación. Aquí comparto un esquema que utilizó una compañera de ustedes para desarrollar su análisis de una matriz que utilizó, que me parece interesante que lo podamos apropiar. ¿Cuál es la política pública? ¿Cuál es el contexto y el objetivo de la política pública? ¿Sí? ¿Cómo aborda la dimensión comunicativa? ¿Cómo aborda la dimensión cultural? ¿Cómo aborda el tema de la participación ciudadana y el impacto social? ¿O cómo lo abordó, si es que lo abordó? ¿Y cuál es el análisis crítico en términos de la comunicación como mediador? Esa puede ser una estructura sugerida para el desarrollo de la matriz, porque la guía no propone como un esquema, ¿no? A mí me parece interesante el ejercicio que hizo la compañera y lo podemos encaminar por allí si les parece, si están de acuerdo. Si no, lo importante es que se ubiquen 3 políticas públicas y podamos analizar pues cuál es el papel de la comunicación allí, si la comunicación es el centro pues de la política o la comunicación funge como mediadora, cuál es el análisis que hacemos alrededor de de la comunicación como en ese rol de mediación, cuáles acciones se desarrollan, las cuales se vea presente la comunicación, ¿no?
Y esa sería como pues la actividad que se debe realizar. Yo no sé si tú tengas alguna pregunta en relación con la actividad. No, no, pues mi pregunta antes de ver este esquema era precisamente eso, ¿cómo podríamos hacer? Porque estaba viendo varios formatos, varios así como matrices y hay unas que como que, hay unas que sí van como directamente al grano y otras así directamente al grano, no, disculpe, directamente como que a la información ya elemental y otras que sí profundizan en varias temas, en que como, digamos, como una que también que se presenta en el texto que le estaba comentando de que tipo, que si es semántica, pragmática, o sea, o sea, habían como, pedían como elementos un poco más, o sea, como que más Más técnicos. argumentativos y más elaborados, pero ya viendo este ya sé que ya más, que es un poco más práctico y va más directamente al análisis, que es lo que se requiere, ya un análisis ya Más más aterrizado. concreto. Sí, la idea es que lo podamos enfocar hacia el papel de la comunicación, bien sea porque sea el centro de la política o porque funja como mediadora de la política. Entonces, por eso me llamó la atención el esquema que la compañera utilizó y quise compartirlo para que quienes deseen puedan utilizarlo y identifiquen en cada una de las tres políticas esos elementos y lo ponen así como en un cuadrito de Excel o en Ok, una sí, tablita Word. señora. Una tabla en Word. Ah, ok, listo, profe. Listo. Bueno, Alejandro, entonces yo quedo con la tarea del texto del análisis de la política pública desde el esquema argumentativo de Aucoin y, y que como tratar de desenredarlo un poquito más para que lo puedan. Pues digamos que más en términos informativos, porque este es un Sí, ejercicio mucho señora. más técnico de análisis de la política, ¿no? Pero está muy bien tu inquietud y claro que sí, pues digamos que la idea es poderles aportar desde ese lugar. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, entonces te deseo una feliz noche, unas felices fiestas, un feliz año nuevo, que pases en compañía de tu familia y que estés muy bien. Y pues nada, nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias, profe, por los deseos y que también feliz año no, y gracias por la clase. Vale, que estés muy bien, Alejandro. Cuídate mucho. Feliz noche, profe.